Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Hoy vamos a tener en el programa muchos temas. Vamos a estar hablando de, bueno, por ejemplo, un informe que ha sacado la Bolsa de Cereales en las últimas horas, la Bolsa de Cereales de Córdoba, en donde arrojó un dato del que generalmente mucho se habla, pero que parece que poco se avanza. Y es sobre el agregado de valor a las materias primas que producimos en la República Argentina, en Córdoba en particular. La Bolsa de Cereales de Córdoba estimó, además de la próxima cosecha gruesa que se está levantando por estos días, en 27 millones de toneladas, sumando soja y maíz, que el 80% de esos granos se van a ir al puerto sin ningún tipo de agregado de valor. Solamente van a entrar en procesos industriales y agregado de valor el 20% de esos granos. Una materia pendiente en la República Argentina. Y para hablar de eso justamente va a estar aquí el secretario de Agregado de Valor de la Nación, el cordobés Néstor Roblet, ¿sí? Dirigente provincial de Cambiemos, secretario integrante del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Vamos a estar hablando de ese tema y de otros, como por ejemplo el tema de las inundaciones, ¿no? Que tanto preocupa a buena parte de la provincia. Y estamos a una semana, de aquí a una semana vamos a estar hablando y mucho del próximo Congreso Imagina en Acción, que organiza FADA, y vamos a estar conversando con el presidente justamente de la Fundación, con Germán Di Vela, sobre los últimos avances. Va a estar aquí en el Congreso cerrando el próximo viernes 12, José Pepe Mujica, el ex presidente de Uruguay, por ejemplo, va a ser una de las figuras destacadas de ese Congreso, y con Di Vela vamos a estar hablando de esos detalles. En las últimas semanas además hubo quejas, ¿no?, por el alto costo que está teniendo la tarifa eléctrica en Córdoba, fuertes aumentos de hasta el 74% comparado con el año anterior. ¿Y de quién es la responsabilidad, no? ¿A quién hay que adjudicarle semejantes montos en las boletas de la luz? La oposición dice que es responsabilidad de EPEC, el oficialismo dice que viene del mercado eléctrico mayorista. Vamos a estar hablando con Luistín Sánchez, el riocuartense que es vocal en el ERCEP, para que nos analice los números y dónde está la razón de los aumentos tan fuertes que están recibiendo los cordobeses y el alto impacto que tienen las boletas de la luz en la estructura de costos tanto de las familias como de las empresas. Y el peronismo ya está en marcha de cara a la campaña electoral que vamos a votar en octubre, pero ya están los preparativos. Mañana se junta el justicialismo aquí en Río Cuarto en una serie de 9 reuniones que va a tener el PJ en el interior para relevar cuáles son los reclamos y prepararse ya en el territorio para la campaña. Van a estar ministros, legisladores, y aquí vamos a tener a Hugo Abrán, presidente del PJ Ciudad, que tiene que organizar este encuentro en Río Cuarto, y con Franco Miranda, legislador del PJ, que también tiene un rol dentro del delazotismo importante. Vamos a estar hablando con él acerca de cómo viene la campaña. Nos vamos a los auspicios y ya tenemos aquí al primer invitado. Auspician este programa Tarjeta Naranja, Bio 4, Bioeléctrica, Alimentos Santa Rosa, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Córdoba entre todos, Gobierno de Río Cuarto, estamos cerca, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Comuna de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados, AGEC, AEFIP, UPC. Continuamos en Entre Líneas y ya está con nosotros Luistín Sánchez, vocal del ERCEP. Luis, gracias por venir al programa. Gracias a ustedes. Bueno, el tema es los aumentos de PEC, lo que está llegando en las facturas. Si justamente son responsabilidad exclusiva de PEC, si hay responsabilidades compartidas con la Nación, si es solamente responsabilidad de la Nación. Se ha armado una polémica en torno a esto a partir del reclamo de algunos sectores productivos y comerciales especialmente, ¿no? Sí, a mí me parece que para tratar de poner en contexto esto, porque más allá de que desde la política podamos entrar en este terreno de echarnos culpas de la Nación, de la provincia, lo concreto es que
en el bolsillo de la gente está sintiendo que estas tarifas son altísimas y que tienen un impacto muy fuerte en la estructura de costos, como se dijo recién, tanto de la familia como de la pequeña y mediana empresa, del pequeño comerciante, del pequeño empresario fundamentalmente. Y en esto me parece que vale la pena poner en contexto de dónde venimos, para poder entender por qué hemos llegado a esta situación. En esa idea venimos de un gobierno, en este caso el kirchnerista, que durante muchos años congeló el costo mayorista de la energía y, podríamos decir así, se enamoró del sistema de subsidios. Y tenemos la actual gestión del gobierno nacional que demoniza todo lo que tenga que ver con los subsidios. Y genera una situación en la que terminan convirtiendo al tema de los subsidios en un valor cuando los subsidios no son un valor en sí mismo. Los subsidios son una herramienta que puede ser útil o no de acuerdo a las circunstancias o de acuerdo a cómo se lo utilice. Y en ese contexto llegamos a esta situación donde se quitan un porcentaje importante de los subsidios en el costo mayorista de la energía y pasamos en enero del año 2016 de un costo de 32 pesos que tenía el megavatio en el mercado mayorista a hoy a un costo de 640 pesos. Lo que implica, si queremos hacer números lineales, que también con esto de los números en este tema se puede jugar y se pueden traer y llevar los números de acuerdo a la conveniencia de cada uno. Pero lo real es que si tomamos ese costo de 32 pesos el mega en enero del año 2016 en función de una factura domiciliaria que no no exceda los 300 kilowatts bimestrales, estamos hablando de un aumento del 2000%. Si tomamos los 75 pesos que valía el mega en enero del 2016 a los 640 pesos que cuesta hoy, en una factura que vaya de los 300 a los 500 kilowatts en un consumo domiciliario, estamos hablando de un aumento que anda alrededor del 800%. Entonces, esto pega directamente en la estructura de costo. Del costo nacional. Esto hablando de lo nacional. Cuando trasladamos el costo de la energía en el mercado mayorista a la factura, nos encontramos con que son números vivos, son números que no son fijos, pero más o menos hoy podríamos estar hablando de que el costo mayorista de la energía, el costo de la energía en la estructura de la factura, estamos hablando más o menos de un 40%. El otro 60% se lo tenemos que dejar al valor agregado de distribución, que es el costo que tiene la Empresa Provincial de Energía de Córdoba para poder transportar y distribuir la energía en toda la provincia de Córdoba. ¿Por qué la oposición dice entonces responsabiliza principalmente a EPEC? Porque a mí me parece que cuando decía esto de los números y de algunas intencionalidades que se tienen a la hora de poner en juego estos números, yo he leído en estos días algunos informes supuestamente que tienen la necesaria rigurosidad científica, que a mí me parece que no la tienen, a donde terminan dando unos números en los cuales, por ejemplo, el costo de la energía mayorista en la factura de EPEC termina siendo del 13%. ¿Por qué? Por ejemplo, porque se incorpora dentro del 100% de ese cálculo a un 30-35% que implica impuestos, claro, cargos, tasas, que no tienen nada que ver con la estructura de costos de la energía y del transporte y la distribución de la energía. Todo lo que tenga que ver con impuestos y otras hierbas hay que ponerlo después del 100%. Lo que hace a lo mejor que entre el 40% del costo de la energía, el 60% del valor agregado de distribución, más ese 30-35% de impuestos, estamos hablando de un 130-135%. Pero claro, buscamos la manera de que la incidencia del costo mayorista de la energía sea el menor posible en la factura, y esto no es así. Uno tiene la impresión de que mientras en el resto del país o en provincia de Buenos Aires la tarifa estaba congelada precisamente por efecto de los subsidios nacionales, Córdoba pagaba todos los años una tarifa muy abultada, ¿no? Sí. Ya solamente con el aumento cordobés. En los últimos tiempos se han sumado estos aumentos de EPEC a los aumentos generados por la eliminación de subsidios, hace que en algunos casos sea casi impagable, ¿no? Veíamos kioscos de barrio que están recibiendo boletas de 20.000 pesos, por ejemplo. Sí, seguramente que sí, pero cuando analizamos la estructura de costos y analizamos el comportamiento
que ha tenido, y a nosotros nos ha tocado fijar esas tarifas en la provincia de Córdoba, de las tarifas que le hemos dado a EPEC en los últimos 7 años, nos vamos a dar cuenta que ese aumento de costos o esa tarifa que le hemos dado a la empresa provincial en los últimos 7 años, nunca ha excedido, digamos, el techo de lo que ha sido la inflación en cada uno de esos años. Y por supuesto, en estos últimos 7 años, los costos de la energía mayorista han estado congelados. Y nos ha tocado, en función de un proceso inflacionario que venimos llevando adelante desde hace muchos años en la República Argentina, de tener que ir ajustando esos costos de la empresa provincial. Pero vos dijiste una realidad, es decir, si comparamos nosotros y seguimos comparando lo que está pasando en el puerto, en Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, con lo que pasa en el interior del país en general, y con lo que pasa en Córdoba en particular, nos vamos a seguir encontrando con que seguimos hablando de federalismo, le sacamos los subsidios o parte de los subsidios al conurbano bonaerense y a Ciudad de Buenos Aires, pero también se los sacaron al interior de la misma manera. Por lo tanto, seguimos pagando nosotros una tarifa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se sigue pagando en Ciudad de Buenos Aires. La brecha más o menos se mantiene. La brecha se mantiene. Estamos hablando de un 50% más que seguimos pagando. Entonces, existe una inequidad en este tipo de cuestiones porque también demonizamos los subsidios, pero Edenor, Edesur y Edelap en conurbano bonaerense, Ciudad de Buenos Aires y en La Plata siguen recibiendo subsidios, aún para pagar sueldos por parte del gobierno nacional, porque están cuidando la situación social, económica del conurbano bonaerense, pero no estamos teniendo el mismo tratamiento desde el interior del país. Yo no le saco responsabilidad en estos costos a la empresa provincial y al valor agregado de distribución, pero sí digo, cuando tenemos en el 40% de la composición de la factura, en el mejor de los casos, un 800% de aumento, está claro, pero claro, de dónde viene ese aumento significativo que la gente está sufriendo hoy en el bolsillo. ¿Necesita algún ajuste de PEC puertas adentro? ¿Es ineficiente? Porque eso también es otro argumento de la oposición, ¿no? Nosotros analizamos permanentemente los flujos de fondo, analizamos permanentemente los balances de la empresa, analizamos permanentemente que el compromiso que tiene la empresa de invertir se lleve a cabo, porque eso también lo vamos auditando permanentemente, y en ese sentido vale la pena decir que hay un plan quinquenal en marcha, que fue impuesto por ley, que se está invirtiendo realmente en la provincia de Córdoba, que la inversión trimestral hoy de la empresa provincial de energía de Córdoba es similar a lo que era la inversión anual hace 10 años atrás. Y nosotros lo estamos visualizando y lo estamos viendo, más allá de que todavía hay mucho por mejorar. Y de acuerdo a lo que nosotros estamos visualizando, los números de la empresa están en una situación complicada, como lo están prácticamente todas las empresas que tienen que transportar y distribuir energía en el país. EPEC no es una isla ni para mejor ni para peor de lo que pasa en el mercado de la electricidad y de la energía eléctrica en el resto del país. Pero en términos generales es una empresa que está funcionando, es una empresa que en la medida que se va pudiendo vamos saliendo del acompañamiento del gobierno de la provincia y hay que decirlo también en la medida que ha habido un diálogo constructivo con el gobierno nacional, porque en ese sentido hay que reconocer que un montón de cosas que no se le reconocieron a Córdoba y a la empresa provincial de energía eléctrica en la gestión anterior, en esta oportunidad ha habido un diálogo que ha permitido ordenar un montón de números que eran asimétricos entre la empresa provincial y la nacional, que permiten que la empresa sea perfectamente viable. Luis, muchas gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. Muy amable. Nos vamos a una pausa y enseguida seguimos en Entre Líneas.